Ya, entonces, en honor a la hora, que ya son las 9:30, les doy la cordial bienvenida a todos nuevamente a esta nueva jornada del curso de Revisor BIM. Hoy día vamos a tener una entretenidísima sesión en la cual nos va a acompañar don Jerko Geria, que ya la mayoría o todos los alumnos del diplomado lo conocen. Y nos va a presentar en qué está el Ministerio de Vivienda hoy en día con la incorporación de BIM en los proyectos que el Ministerio está desarrollando, principalmente en los planes pilotos que está evaluando a nivel nacional. Tengo entendido que ya, bueno, no tengo entendido, ya es algo real que en Santiago tienen ya unas licitaciones con proyectos de S19 con BIM. Por lo tanto, los dejo con Yerko para que tengamos esta sesión hoy día y ustedes conozcan, obviamente, de línea directa, cómo está el BIM en su organismo, en su institución, y puedan conocer de mejor forma cómo se está implementando. Así que muchas gracias a todos. Yerko, muchas gracias por compartir esta información hoy día y que tengan una excelente jornada todos. Muchas gracias. Buenos días, colegas. Espero se encuentren todos bien. Vamos a iniciar la presentación. Voy a ir bastante rápido en la parte que ustedes ya conocen y obviamente la idea es llegar lo más rápido posible al tema específico de los pilotajes para que me hagan todas las preguntas que quieran. La idea es hacerlo lo más interactivo posible. Hay datos que a veces uno se olvida de ver en una organización. Yo me he preocupado de recolectar algo de información aquí que creo que es súper importante para el público que es de fuera del MIMBU, que nos hemos dado cuenta en innumerables oportunidades que sabe bastante poco de lo que hacemos, lamentablemente, y también para nosotros que estamos dentro que a veces no conocemos esta información, ¿ya? Ahí hay algunos datos de los montos de presupuesto que se están trabajando en este año 2020, son bastante grandes, y bueno, cosas que ustedes saben del rol que tiene el ministerio. Pero en el lado derecho hay un dato bien interesante de que somos más de 6.000 funcionarios y funcionarias. No sé si ustedes sabían, pero estos son esos números que aparecen ahí, las distintas profesiones que tenemos. Hay una gran mayoría de ingenieros, por ejemplo, arquitectos también en segundo lugar, constructores civiles, técnicos y dibujantes, esto a nivel nacional. Y sorprendentemente, a lo mejor, es solo el 50% de los funcionarios los que tienen profesiones o grados técnicos relacionados al sector construcción. No son todos, la otra mitad son obviamente profesiones muy necesarias en cualquier organización, de todo tipo, ¿cierto? Abogados, asistentes sociales, el personal administrativo, etcétera, etcétera. Pero de los 6.000, somos cerca de 3.000 los que hemos tenido formación académica en profesiones del sector construcción y grados técnicos. Ahora, dentro de las labores que realizamos, y esto creo que ustedes ya lo conocían, cerca del 60% revisa información, ¿ya? Y eso inmediatamente pone a la organización MIMBU en una posición especial respecto a otras organizaciones que utilizan BIM y que pueden a lo mejor estar más orientadas al modelamiento, como podría ser una oficina de arquitectura e ingeniería, ¿ya? Donde se invierte probablemente la proporción y sea el 60% el que modele y el 10% el que revise. Nosotros somos al revés. Nosotros, una vez más, clase de BIM. pueden apagar los micrófonos, por favor. Gracias. El 60% revisa y el 10% modela. Existe modelamiento, pero en una proporción bastante menor. Y lo que estamos haciendo con BIM es básicamente parte de un ecosistema de transformación digital que tiene distintas vertientes dentro del MIMBU. No todo es BIM, y hay cosas que vienen de mucho antes que comenzáramos el trabajo con BIM. Hay cosas como el DOM en línea, la postulación online a los programas de vivienda, que ustedes conocen, todos los sistemas de gestión de la información de los postulantes, por ejemplo. Eso también se puede considerar como parte de la transformación digital. Los paneles de seguimiento de obras que lleva la DITEC, todo lo que es gestión de catástrofes también se está digitalizando mucho, el banco de suelo y la trazabilidad en general. Pero ¿cuál es la propuesta de valor de BIM en particular? Es porque nosotros estamos enfocados en la creación y gestión de datos de los proyectos.
no de datos de los postulantes, ni de datos de los suelos, ni de datos de otro tipo, y es información que nadie más está produciendo de forma digital, si me explico, ¿ya? Es decir, los datos de los elementos constituyentes de un proyecto, de sus partes, de las entidades, ¿cierto? No están siendo registradas de forma digital, siendo que es uno de los principales activos del negocio del MIMBU es los proyectos, ¿ya? Se gestionan, usando cifras que escuché de jefe de la DITEC el otro día, nosotros tenemos 7.000 contratos de construcción en paralelo en cualquier momento del año. Es una cifra masiva y súper grande de datos que no están siendo capturados respecto al proyecto en sí, ¿ya? Pueden que están siendo capturados respecto al avance de las obras, a la gestión de las familias, al desarrollo del programa, pero como datos de los proyectos no están siendo capturados, por lo menos en la etapa de diseño, ¿ya? Simplemente para esa gestión, que es la información de los proyectos, estamos utilizando las carpetas papel y PDF, ¿ya? Y eso tiene problemas respecto a que esa información, por su propia naturaleza, no es datos, sino que simplemente es información geométrica o numérica que viene en un soporte que no se puede gestionar más allá de lo que uno puede ver visualmente en un papel o un PDF, no es información ni datos que se puedan gestionar, ¿ya? Eso crea muchos problemas. Eso crea que la información muchas veces es parcial, inconsistente, fragmentada, a veces al revés, sobreinformación, o llega información que no necesitamos y nos utiliza espacio, no se detectan problemas en etapas tempranas, ha sido desarrollado con herramientas obsoletas respecto a lo que se está haciendo en el resto del mundo, provoca cuellos de botella en la revisión y tiene un difícil seguimiento y difícil validación. Como ustedes saben, estamos en este momento haciendo implementación BIM en 4 programas, en DS19, que es el que va más avanzado, espacios públicos, DS49 y DS27, que comenzó hace muy poquito. Y se hace bajo ciertos compromisos, digamos, asociados a nuestro convenio con Plan BIM. Hay unas etapas. Primero se levanta el proceso, ¿ya? Nosotros sabemos que hay algunos programas que tienen procesos levantados, que se levantaron con otros fines, por ejemplo, la implementación de la ISO 9001, pero nosotros preferimos hacer un mapa de procesos nuevo, simplificado, que otorga el curso normal de los eventos en el caso de que todo funcionara bien, ¿ya? Y sobre él se montan las contingencias que se detectan, algunos de ustedes han participado en sus procesos, y a partir de eso se priorizan los usos BIM que son más adecuados. Eso para tener una priorización que se basa en problemas concretos de cada programa, y también estandarizando el requerimiento usando el estándar BIM para proyectos públicos, del cual sale, digamos, posteriormente la SDI que se utiliza en cada caso. Respecto al trabajo a nivel más organizacional, que es algo que trabajamos nosotros coordinando y liderando, tiene 4 líneas de trabajo principales, que son la estrategia, las personas, o sea, nosotros, los procesos y la tecnología. Y en cada una de ellas hemos ido avanzando en planificación, en implementación y en algunos casos llegando hasta mantener cosas que ya hemos logrado. Por ejemplo, en el caso de las personas, hemos iniciado un proceso de formación continua BIM con el e-learning y con este curso de revisor, y también mantenemos una difusión permanente con las contrapartes BIM. Respecto a los procesos, estamos evaluando siempre cuáles son los nuevos programas que se podrían integrar en la implementación. Como implementación propiamente tal, estamos haciendo ya pilotajes este año 2020, y lo que queremos es que se mantenga la medición, no solo por el BIM, sino que se mantengan indicadores de gestión de información de todos los programas, idealmente, como una buena práctica, digamos, para que si vamos a generar datos estructurados y estandarizados, sepamos y le saquemos el partido a esos datos, ¿no? Para ir mejorando, obviamente. Lo que está un poco más atrasado es la parte de tecnología, por razones obvias, es algo que se va implementando en función de lo que se va necesitando, y también se necesita financiamiento para eso. Pero, sin embargo, tenemos algunos avances, como por ejemplo, el levantamiento de tecnologías de la información que se hizo de la infraestructura MIMBU el año 2018. Estamos implementando también una licitación que va a ver qué se puede hacer respecto a automatización de reglas de revisión en algunos programas. Y también tenemos la mantención de la autoevaluación MiBIM en la plataforma web de Plan BIM,
y esperamos hacerla año a año para ir midiendo cómo vamos avanzando. Eso sería respecto al trabajo en MIMBU de forma general. Esta información pública que hemos mostrado en muchos lados, ustedes probablemente la han visto. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me pueden interrumpir, no hay problema. De otra forma, vamos a seguir con el proceso que les voy a explicar. Y que tiene que ver con esta estandarización de la gestión de la información, ¿ya? A partir de la creación de datos estructurados por parte de los privados. Nosotros hacemos la entrega de la SDI BIM, que es el fondo del requerimiento, de la información que necesitamos en cada caso, va a ser distinta en el DC19, que en espacios públicos y que en DC49. Y los proveedores, que son en el fondo las entidades desarrolladoras o patrocinantes, dependiendo del caso, que a su vez tienen otras empresas que subcontratan, en muchos casos, ellos nos entregan de vuelta el plan de ejecución BIM, los modelos BIM y los documentos, ¿ya? Ese es el flujo general de información, que es exactamente el mismo que están teniendo todas las instituciones públicas, obviamente con las diferencias específicas que lleva el que la implementación se hace de programa a programa y proyecto a proyecto. No hay una receta única ni mágica que sirva para todos. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo todo este esfuerzo de estandarización, por ejemplo? Y después les voy a mostrar los ejemplos de la SDI BIM en el pilotaje, qué es lo que se va a revisar específicamente y qué ayudas estamos teniendo para poder hacer esa revisión de forma más eficiente. En el caso de lo que queremos evitar, yo puse aquí 3 escenarios que podrían pasar fácilmente y que han pasado en otras instituciones públicas y que ha ralentizado y desviado un poco la intención original de la implementación BIM. El escenario 1 es, por ejemplo, incluir BIM como un requerimiento general, sin especificar para qué. Y eso es, uno diría, bueno, pero eso obviamente no hay que hacerlo. Bueno, pero es que hace 5 años atrás hay licitaciones en el sector público que dicen realizar modelo BIM y no dice nada más. Yo las he visto, ¿ya? Eso obviamente es algo que se quiere evitar porque, si bien es cierto, puede ser loable querer implementar BIM, hecho de esa forma va a generar más gasto que beneficios, definitivamente, porque al no especificar para qué es imposible saber qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Por lo tanto, no hay cómo hacer entender al requiriente o al mandante con el proveedor. Van a entender cosas distintas si es que eso no está especificado. El segundo escenario que queremos evitar es que, si bien es cierto, hay licitaciones que, por ejemplo, van a la especificación del entregable y dicen entregar modelo BIM de arquitectura, por ejemplo, en la etapa de diseño, por ejemplo. Puede decirlo así, pero no guarda relación con la necesidad del proceso, porque a lo mejor el proceso requería de un modelo BIM en otra etapa, o con un estado de avance distinto, o no solo el modelo de arquitectura, sino que otros de otras especialidades, y el de arquitectura solo a lo mejor no sería de beneficio, ¿ya? Todo ese escenario en que no hay especificación respecto a una necesidad objetiva del proyecto, también puede generar problemas, ¿ya? Y el escenario 3 que también queremos evitar es que a lo mejor una licitación puede especificar BIM correctamente, puede estar relacionado a objetivos del proceso que pueden ser muy loables, pero por ejemplo no tengo la infraestructura ni el capital humano para hacer algo con esa información. Entonces voy a gastar y pagar un servicio del cual no puedo sacarle partido, ¿ya? Eso también es un escenario que no es deseable, porque se va a producir de nuevo un mal uso de los recursos, en el caso nuestro, del Estado. Entonces, ustedes saben ya, con el conocimiento que tienen, que para evitar esos escenarios existe la estandarización tanto en el requerimiento como en la respuesta del proveedor, ¿ya? Y nosotros, por nuestro lado, somos los responsables de generar la solicitud de información BIM. Entonces les voy a contar respecto a la solicitud de información BIM del DC19. ¿Quiénes son los actores involucrados en el caso del DC19? Como solicitante, que eso es algo estándar que siempre va a existir, va a haber un solicitante, puede tener distintos nombres, ojo, en la nueva ISO 19650
que se llama parte contratante, en inglés appointing party, ¿ya? El MIMBU somos la parte solicitante en el caso del DC19, eso no hay ninguna duda al respecto. En el caso del piloto es el MIMBU a través del servicio de región metropolitana en este llamado especial, o los dos llamados especiales que estamos trabajando. Nosotros somos el actor que recibe la información de los trabajos, bienes y servicios que va a producir el proveedor. Y el proveedor, en este caso, es la entidad desarrolladora interesada en presentarse, ¿ya? Y es el actor que va a entregar información referente a trabajos, bienes o servicios. Ahora, no son los únicos actores. Hay otros actores que están por parte del proveedor, que son los equipos de las entidades desarrolladoras. Por ejemplo, los equipos de arquitectura o de ingeniería, ¿ya? Son actores que entregan información, trabajos, bienes o servicios al proveedor, y el proveedor a su vez se lo entrega al solicitante, que somos nosotros, ¿ya? Nosotros somos absolutamente conscientes de que existe ese esquema. No es la entidad desarrolladora sola la que va a trabajar el requerimiento BIM, es muy probable que tenga detrás de ellos empresas de apoyo, y así lo hemos podido verificar en las reuniones que hemos tenido con entidades desarrolladoras que están trabajando para el pilotaje. Ahora, para los que son de región metropolitana, esto ya lo saben, porque ellos mismos son los que ya gestionaron, digamos, toda esta parte del proceso. Pero, ¿cómo se hace en la práctica? Y esto como ejemplo para las regiones que podrían ser próximos pilotos. Se referencia en el llamado la solicitud de información BIM, ¿ya? Y ahí hay que poner en la solicitud de información BIM, o más bien en el llamado, referenciar en alguna parte de que se está requiriendo BIM como parte de los requisitos, ¿ya? Ahora, en el caso de los pilotos que estamos haciendo hoy, son requisitos voluntarios, ¿ya? Son llamados especiales en terreno serbio. En el caso de Ciudad Parque Bicentenario son en 2 lotes, el mismo llamado son 2 lotes, o sea, se podrían presentar para un lote, un proyecto, y para un segundo lote, otro proyecto, la misma entidad desarrolladora, o la entidad desarrolladora podría presentarse para un solo lote indistintamente. Es un requisito voluntario con puntaje, es decir, nadie los está obligando a que presenten con BIM. En este piloto, eso puede ser distinto al piloto siguiente. Y se le entrega un puntaje en la medida que cumpla con los entregables básicos mínimos, que son el plan de ejecución BIM, los modelos y los documentos. Por la forma que opera el DC19, el momento en que se hace entrega de esos entregables es al momento de la postulación. Es decir, el llamado indica una fecha de postulación, y como parte de la postulación general del llamado también se hace ingreso de los entregables BIM que se solicitan en la solicitud de información BIM. Eso puede ser un poco distinto dependiendo del programa en que se implemente, ¿ya? Eso es algo que se planifica con anterioridad, cuál es el mejor momento para pedir el BIM, ¿ya? Lo importante es que no agregue información adicional al llamado. Nosotros no estamos pidiendo, por ejemplo, qué sé yo, una planimetría nueva que nunca antes se haya pedido. Son los mismos documentos que pide el decreto. En ese sentido, nosotros no podemos exceder el requerimiento del llamado, porque habría que modificar el decreto en ese caso. Y son las mismas condiciones que para un decreto sin BIM. Digamos, eso no cambia. Ahí se entrega lo mismo listado de antecedentes, se usa el mismo itemizado técnico, el mismo cuadro normativo, ¿ya? Y lo que se hace es que se entrega un anexo, que es la SDI, como parte de los documentos del llamado. Entonces ahí ustedes pueden ver en la pantalla que para el caso de Ciudad Parque Bicentenario, aparte de mencionarse como requisito especial, o dentro de los requisitos especiales en el llamado, se entrega la solicitud de información BIM como un anexo, ¿ya? Además, esta solicitud de información BIM es específica del DC19 y de Ciudad Parque Bicentenario. Hay otra distinta para Villa Panamericana, porque ahí se nos solicitó por parte de la DPH que incrementáramos un poquito el alcance del requerimiento. Entonces son las dos solicitudes de información, a pesar de ser de DC19, son ligeramente distintas. Ahora, la solicitud de información BIM, como ustedes saben, define por qué, para qué y cómo se va a utilizar BIM en un proyecto en particular. Se lo define al proveedor.
debe indicar de manera formal y explícita los entregables, es decir, con peras y manzanas, decir, necesito que me entregue esto, esto y esto, y actúa como complemento del llamado, eso ya lo dijimos. Ahora, ¿por qué está relacionado al estándar la solicitud de información BIM? ¿Por qué no es un documento que yo me puse a escribir una noche y lo redacté así en una prosa lo más bonito posible? Porque proviene de la estandarización que estamos haciendo utilizando el estándar BIM para proyectos públicos, por un lado, ¿ya? Y ese estándar, que está basado en estándares internacionales, no es que mezcle, pero hace jugar, digamos, cuatro conceptos clave, que son los usos BIM, los estados de avance de información de los modelos, los niveles de información y los tipos de información, ¿ya? Para explicarlo súper en lenguaje simple, los usos BIM es el para qué estoy usando BIM, ¿ya? Basado en los 25 usos, cuáles son los que yo escogí como prioritarios dentro de este requerimiento. Pueden ser los 25, pueden ser 10, puede ser 1. ¿Ya? Eso va a depender de los objetivos que yo tenga y que voy a probablemente contrapesar con los costos que involucra poner más usos, porque yo puedo poner los 25 usos, pero puede ser que nadie esté interesado en hacerlo, menos si el requerimiento es voluntario y con un puntaje a lo mejor bajo, porque les va a costar mucho, ¿ya? Entonces estamos en este piloto probando, ¿cierto? Un nivel de requerimiento que creemos que el mercado va a ser capaz de responder sin mayor escándalo, por decirlo así. Eso no queda grabado, por favor. Y un poco esa es la idea, ¿no? De definir los usos BIM, pero tampoco el definirlos como si fuera un menú y decir, oye, me encantó este suena súper lindo. Mira, coordinación 3D, suena súper lindo esto, yo creo que este vamos a usar. No, están basados en una priorización que se hizo en el proceso anterior, que te dijo en algún momento de que los problemas de gestión de la información en el D6 y 9 podrían ser solucionables a través de esos usos, ¿ya? El estado de avance de información de los modelos los vamos a ver uno a uno, pero es básicamente el cuándo. ¿Cuándo lo pido? ¿Ya? Y eso va a cambiar mucho las cosas, porque es muy distinto pedirlo a diseño conceptual que pedirlo en construcción o pedirlo para las build. ¿Ya? Cambia completamente los entregables, cambia completamente el avance de la información. Los niveles de información tienen que ver con el detalle, ¿ya? El detalle no va a ser el mismo entre los distintos elementos constituyentes del proyecto en las distintas etapas del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, este nivel de detalle de información, que ustedes saben ya por lo que han estudiado de que anteriormente todavía se llama a nivel internacional el LOD, Level of Detail o Level of Development, nosotros lo utilizamos en este estándar para proyectos públicos como nivel de información, precisamente porque se buscó una nomenclatura de consenso, dado que en el contexto internacional hay varias definiciones distintas de LOD y eso podía provocarnos problemas. Se intentó buscar una denominación única y eso es posible hacerlo en un estándar que se utiliza a nivel local o regional, no hay ningún problema con eso. Se referencia de que está basado en el norteamericano de la IA y ya con eso tú clarificas, digamos, de dónde proviene el NDI, pero también tienes que definir cada nivel en el estándar y así está definido. Y los tipos de información, por otro lado, son una forma de clasificar los tipos de información, valga la redundancia, que se podrían encontrar dentro de un uso BIM. Es básicamente eso, ¿ya? Los distintos usos BIM apuntan a distintos tipos de información. Si yo estoy trabajando en un uso BIM que es de planificación de fases, por ejemplo, de la construcción, hay ciertos tipos de información relevante en ese uso BIM y que no son los mismos que otros, ¿ya? Algunos se repiten mucho, por ejemplo, la información básica del proyecto, el TDIA, obviamente probablemente esté en casi todos los usos BIM, pero hay otros que son mucho más específicos. Por dar un ejemplo, el TDI de información de sustentabilidad no va a estar presente en todos los usos BIM, va a estar presente solo en algunos. Y el cruce de estos cuatro botones, si quieren, se ecualiza, digamos, en cada solicitud de información BIM de forma diferente.
pero el impulso inicial, si quieren, el que da la pauta de cómo va a ser esa SDI, son los usos que se escogen y también cuándo se entrega la información, cuándo queremos que esa información se entregue. Y eso realmente va definiendo los NDI y los TDI, ¿ya? Y para eso, las personas que preparen la información, las entidades desarrolladoras, tienen que usar el estándar para ir definiendo o descubriendo, digamos, de una forma bastante didáctica, qué es lo que tienen que hacer realmente a partir de lo que le está pidiendo el mandante o el solicitante. Respecto a los usos o la utilización de BIM, se justifica en la SDI con un objetivo general que ese sí que es un poquito más poético, si quieren, que es una prosa que se pone, que relaciona el uso de BIM con el objetivo del proyecto, del programa, en este caso el objetivo del DC19. ¿Ya? Tienen que calzar, obviamente, ambos. Y los objetivos específicos son más relacionados a los usos BIM, y vamos a explicar después cómo se hace ese cruce, ¿ya? Pero en el caso del DC19 son esos objetivos específicos que están ahí contenidos en la SDI, ¿ya? Por ejemplo, disminuir los errores en la captura de la información. Se refiere a cuando la entidad desarrolladora prepara o modela o compila información, ¿cierto? O levanta información del terreno, por ejemplo, o del edificio a nivel de anteproyecto, disminuir los errores que haya en la captura de esa información. Ese es un ejemplo de objetivo específico. Ahora, respecto a los usos BIM, en el caso del DC19, obviamente están relacionados a usos BIM que son aplicables en la etapa de diseño, ¿ya? En el DC19, cuando nosotros recibimos hacemos la selección de los proyectos, no tendría ningún sentido pedir información de la fase de operacional, por ejemplo, sobre la gestión de activos, porque es un uso BIM que no corresponde al momento en que está desarrollándose ese proyecto. Cuando nosotros lo seleccionamos, estamos en la fase de diseño, ¿ya? Por lo tanto, los usos BIM están priorizados en base a unos talleres que se hicieron con los mismos funcionarios. Digamos, se mapearon los usos BIM que eran más relevantes para resolver las contingencias que se habían encontrado, y además se priorizaron en función de lo que los mismos funcionarios consideraban que era más pertinente. Ahora, esta metodología como de priorización por votación la estamos modificando últimamente, la estamos haciendo un poquito más específica y concreta en términos de que en base a los problemas que encontraron los funcionarios o las contingencias vaya saliendo solo de una forma un poquito más automática. Los usos BIM se priorizan solos, entre comillas, con una especie de algoritmo, si quieren, que estamos trabajando. Pero de ambas formas siempre es bueno priorizar los usos BIM, y eso va a cambiar de organización en organización y de proyecto en proyecto, ¿ya? Porque se entiende que lo que añade más valor no siempre va a ser lo mismo para un proyecto que otro, ¿ya? Ahora, el estado de avance de la información es diseño anteproyecto, diseño básico. Ya está entre esas dos etapas lo que estamos haciendo en el pilotaje. Y eso quiere decir que en el diseño de anteproyecto estamos en una fase temprana del proceso de diseño en la que se establecen los criterios generales del proyecto, considerando los requerimientos y restricciones del solicitante, tales como normativos y legales. En el caso nuestro sería las condiciones que pone el llamado, el itemizado técnico, el cuadro normativo, ¿ya? En algunos aspectos del proyecto se avanza un poquito más antes de la selección, y es por eso que también se incluyó el diseño básico, que es la fase en que se preparan los criterios y especificaciones generales de los sistemas que considera el proyecto. Eso es porque nos interesa de que haya información, a pesar de que sea el modelo de arquitectura, ¿cierto? Debe haber información dentro de él, por ejemplo, de mobiliario, de instalaciones de forma básica, ¿cierto? También de cierta información de estructura, obviamente básica, que tiene que tener, aunque sea un modelo de arquitectura. Por lo tanto, esos estados de avance de información de los modelos van a llegar hasta diseño básico y no van a superar eso como avance, al menos en el llamado de Ciudad Parque Bicentenario, que es un llamado especial de 619 tradicional. Acá yo quería mostrarles un ejemplo de qué
¿Qué tiene que ver esto de los avances con las entregas? ¿Ya? Porque en el caso del DS19 es una sola entrega. Estamos hablando de un DS19 llamado especial puro, es una sola entrega. Tú pones una fecha de postulación y esa es la entrega donde llega la información. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en Ciudad Parque Bicentenario es que la información llega de una sola vez a el MIMBU. Ya es una sola entrega. Ahora, eso no es necesariamente así en los proyectos en general, porque hay más de una entrega generalmente. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, el programa Espacios Públicos, puede que en una licitación de diseño de espacios públicos haya 4, 5, 6 entregas por lo menos. ¿Ya? Pero lo que es interesante, y el ejemplo que está en la pantalla apunta a eso, es que los modelos de BIM que se solicitan, no todos van a llegar con el mismo nivel de avance en cada entrega. Y eso es algo lógico. Por ejemplo, un modelo de arquitectura siempre va a ir un paso antes que el modelo de estructura. ¿Ya? Eh, el diseño de anteproyecto de arquitectura, por ejemplo, va a ser lo primero que uno recibiría. Y si tú estás pidiendo además un modelo de estructura, no va a llegar el modelo de arquitectura y el modelo de estructura al mismo tiempo como diseño de anteproyecto, porque eso no tendría sentido desde el punto de vista de la colaboración. ¿Ya? Si tú quieres ver la información de arquitectura y aprobarla, la vas a ver probablemente sin el input de estructura todavía, hasta que llegue una segunda entrega, que sí va a tener va a haber tenido colaboración entre ingeniero y arquitecto, por lo tanto te va a llegar una arquitectura que viene en un estado de avance mayor y la estructura va a venir siempre en un pasito más atrás. Ahora, hay una entrega final antes de construir, donde se cierra el diseño, donde obviamente todos los modelos tienen que llegar al mismo nivel de avance para poder aprobar para construcción. Pero en el proceso siempre va a haber una cascada, ¿ya? Estamos hablando de esto como colaboración BIM nivel 2, ¿ya? Obviamente que hay formas de colaboración más avanzadas donde esto se aprieta, ¿ya? Y no hay tanta diferencia entre las versiones. Pero en la realidad que vamos a ver por lo menos en los próximos 10 años, y a la cual todavía ni siquiera estamos recién tratando de impulsarla, esta forma de colaboración es la que va a ser la más presente, ¿ya? Va a haber entregas en cascada, es decir, los modelos que son más específicos de las especialidades siempre van a ir un pasito más atrás, y eso está bien que sea así, ¿ya? El solicitante va aprobando obviamente en base a la arquitectura en primer lugar, y luego al resto de las especialidades. Y eso es algo que se define en la solicitud de información BIM, ¿ya? Lo otro que se define son los niveles de información. O sea, ¿qué quiero que se alcance como nivel de detalle para la etapa en que estoy solicitando? No tiene ningún sentido pedir en un DS19 la marca de la manilla de la puerta. Es sana, que sería información absolutamente redundante, ¿ya? Pero sí de la puerta necesito saber cuánto mide, cuál es su materialidad, posiblemente cuál es su resistencia al fuego. Y eso está incluido en NDI 2, por ejemplo. Por lo tanto, no necesito pedir la puerta al máximo nivel de detalle, porque para el momento en que yo reviso la información no es relevante, ¿ya? En este sentido aquí, no es que más es más, ¿ya? No es pedir más, no es mejor necesariamente. Todo va a depender del momento en que estoy pidiendo la información. Y reforzando también una idea que ha mencionado también Juan Carlos, no es el modelo el que tenga un NDI, así como tampoco es un modelo el que tenga el LOT, ¿ya? Sería bastante poco probable que todas las entidades dentro de un modelo tengan el mismo nivel de detalle. Puede pasar, pero es poco probable. Y esto no es que sea de pesado, ni porque uno sea malo y que no quiere que todo sea igual, sino que porque las necesidades de información de los distintos elementos del proyecto van a ser distintas dependiendo de la etapa, ¿ya? Entonces, un modelo BIM de arquitectura puede tener el techo en un NDI 2, los pilares en un NDI 1 y las puertas en un NDI 3, y no, eso no tiene nada de malo. Entonces, yo tampoco podría decir en ese caso,
Entonces mi modelo BIM le saca un promedio a los NDI y tendría un NDI 2,8. No, no tiene ningún sentido establecer un NDI de los modelos. Lo que sí tiene sentido es establecer los NDI de las entidades. Los tipos de información, esta es un poquito más conceptual si quieren, pero tiene todo el sentido del mundo. Se establecen de forma estandarizada porque hay cosas que no necesito como información y no tiene que ver con el detalle, sino con el tipo de información que es. Por ejemplo, los requerimientos y estimación de costos para la postulación al D619 no se pide, el decreto no los pide. Por lo tanto, ese que es el TDI-F no va a estar incorporado dentro de los tipos de información que estoy pidiendo. Ahora, la cosa es un poquito al revés. De los usos que estoy pidiendo se desprenden los tipos de información. Si ustedes van al estándar, cada uso, aquí yo puse un ejemplo, por ejemplo, revisión del diseño, que es el proceso de revisión de las posibles respuestas a los requerimientos del proyecto respecto a áreas, diseño de los espacios, seguridad, acústica, etcétera. O sea, algo que nosotros usamos en el DC19 y por lo mismo se está solicitando. Dice aquí que tiene esos usos BIM, perdón, esos tipos de información asociados a ese uso. Por ejemplo, no incluye el TDIM, que es logística y secuencia de construcción. Ese tipo de información no tiene nada que ver con el uso revisión del diseño. Entonces, no se incluye. Pero tiene casi todos los usos, sobre todo asociados a la etapa de diseño. Tiene del A al L, ¿ya? Y así cada uso BIM, si ustedes van al estándar, van a saber qué TDIs tiene asociados, ¿ya? Y no son siempre los mismos, va variando. Por lo tanto, si el proveedor que lee la solicitud de información y dice, oye, pero aquí nos dice que TDIs van asociados al uso revisión del diseño, ¿cómo me ubico yo? Bueno, tiene estas tablas que están en el estándar y ahí se puede ubicar perfectamente. Ahora, respecto a los entregables, está el plan de ejecución. El plan de ejecución es elaborado por el proveedor, no lo elaboramos nosotros, ¿ya? Entonces, yo he notado mucho que me preguntan, oye, pero queremos saber cómo se hace un plan de ejecución. Y yo digo, chuta, quizá aquí algo no se está entendiendo, porque nosotros no vamos a hacer un plan de ejecución. Puede que nos toque revisar un plan de ejecución, ¿ya? Entonces, el foco del plan de ejecución es en el proveedor. Él es el que lo elabora y ahí, más que definir cómo, él no define para qué se va a usar BIM en el proyecto. Él define cómo va a llevar a cabo lo que se le está pidiendo en la SDI. Ese es el fondo lo que hace el plan de ejecución. Ahora, al mismo tiempo sirve para chequear de que entendió la SDI, que no es algo menor, ¿ya? Es el chequeo más básico que se puede hacer para asegurarse que contractualmente el proveedor está entendiendo lo mismo que nosotros respecto a lo que se busca con el uso de BIM en un proyecto. Esto todo tiende a facilitar la gestión de información, ¿ya? No es hacerlo más engorroso, al contrario, los estándares sirven para hacerlo más simple, ¿ya? Para reducir la cantidad de problemas que podrían ocurrir. Ahora, los tipos de planes de ejecución son dos. No es que vaya a haber solamente dos planes de ejecución, puede haber muchos más durante el proyecto. Pero básicamente nosotros planteamos que al menos en el D619 va a haber un plan de ejecución de oferta, que es la figura del lado izquierdo, donde al momento de hacer el llamado pueden llegarnos 20, 30, 50 entidades desarrolladoras que quieran ganarse, digamos, el llamado, y cada una va a presentar un plan de ejecución de oferta, ¿ya? Que va a responder a una misma SDI, ¿ya? Por lo tanto, yo como revisor podría perfectamente comparar los planes de ejecución para ver si me parece bien, si es que han entendido la SDI, si tienen las competencias y los profesionales de respaldo adecuados para los usos que estoy solicitando. Ahora, el plan de ejecución de oferta es menos detallado, es una oferta, ¿ya? Puede perfectamente decir un plan de ejecución de oferta que la empresa no tiene el software, pero que de ganarse la licitación lo va a comprar, por ejemplo, perfectamente podría hacer eso. O que no tiene
profesionales hoy, pero si, como en cualquier licitación, yo puedo decir, este va a ser el equipo, no lo tengo contratado hoy, pero si me gano esto, yo lo voy a contratar. ¿Ya? Bueno, todo eso después se verifica en un plan de ejecución definitivo, que solamente lo hace el adjudicado, el que se gana, digamos, en este caso, el llamado. Es el que desarrolla el plan de ejecución definitivo. Ahí, obviamente, en el plan de ejecución definitivo hay mucho más detalle y mucho más compromiso contractual, digamos, de lo que se va a ejecutar respecto a BIM. El segundo entregable es los modelos BIM. ¿Ya? Sin modelos BIM no se puede hacer esto. Así que tienen que trabajar los proveedores, en general los modelos BIM. En el caso de Ciudad Parque Bicentenario son 3 modelos BIM. Esa es como la solicitud de información base que estamos pensando como para todos los pilotajes, no solo estos, sino los que puedan venir en regiones o otros que se puedan hacer en Santiago. Esa es la base de la solicitud de información BIM, esos 3 modelos, ¿ya? De ahí para arriba, no se podría pedir menos que eso. En el caso de Vía Panamericana, estamos pidiendo 8 de los 9 modelos, pero eso es porque se nos hizo un requerimiento especial de parte de DPH, por ser un proyecto emblemático en que querían un poco subir el alcance del requerimiento BIM por varias razones que les voy a explicar. Ya que son pasado ya las 10, quería saber si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Pueden interrumpirme, preguntar. Igual me gustaría dejar unos 10 minutos al final para conversar, así que si no tienen preguntas por ahora, vamos a seguir avanzando. El tercer entregable, o grupo de entregables si quieren, son los documentos, que son, si se fijan en el recuadro, son los mismos documentos que se han pedido siempre en el DC19, solo que, y aquí es donde está ese último parrafito, que dice, se recomienda, porque por ahora no es obligatorio, generar las planimetrías 2D y planillas, esto que han visto que se puede hacer en Revit, por ejemplo, de generar planillas, directamente desde los modelos BIM, para asegurar que no haya discrepancia. Solo por eso. Porque si yo hago una planilla desde el modelo Revit, me voy a asegurar que los números, esos no se pueden modificar. No es como cuando, no digo que alguno de ustedes lo haya hecho, pero cuando uno tenía al menos la posibilidad de cambiar una cota en CAD y mentir, ¿cierto? Es decir, de aquí hasta acá mide 800, pero yo voy adentro y le cambio el numerito, ya eso sabemos qué pasaba. Bueno, eso no se puede hacer en un software BIM, ¿ya? Aquí Juan Carlos me puede corregir si me equivoco, pero si tú sacas una planilla de cantidades, un quantity takeoff de un modelo BIM, el número que te sale ahí es lo que es. ¿Ya? A lo mejor te puedes haber equivocado en las unidades o en otro tipo de cosas. Pero no te va a decir que una puerta mide 900 y la puerta mide 800. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se recomienda que planimetrías 2D y planillas salgan directamente de los modelos. Eso es lo que nosotros recomendamos. Y que nos avisen en los casos en que eso no ha sido así. Es decir, dentro del plano de arquitectura, si es que ese plano no se sacó del modelo directamente, que diga este plano no se sacó del modelo. Y la función de eso es para que ustedes como revisores sepan cuándo hay que ir a revisar y chequear en el modelo, ¿ya? Por ejemplo, si te llega una planilla de superficies que te dice esta planilla de superficie no se sacó del modelo, entonces probablemente para verificar que esos números están bien vas a tener que ir al modelo. Ahora, si la planilla te dice esta planilla salió del modelo, entonces tú tienes más certeza de que esos números corresponden a las superficies del modelo. Igual puedes ir a revisar y auditar, ¿ya? Eso no está prohibido, digamos. Pero es bueno que exista la declaración del autor si es que esa planilla es o no proveniente directamente del modelo. Los entregables tienen unos formatos que ustedes ya los conocen, ¿cierto? DWF, está el IFC 2X3, etcétera. Y también, por esta vez, ya que estamos trabajando con un presupuesto de pilotaje, digamos, se va a recibir la información de forma directa en un Dropbox o en un pendrive. Ya, ese obviamente es algo que a futuro vamos a tener que resolver cuando haya más cantidad de proyectos, ya no es viable hacerlo de esa forma. Pero para el pilotaje está bien. Y nosotros lo que necesitamos del sector privado es que respondan. Y hasta ahora, por lo menos en Ciudad Parque Bicentenario, sabemos que la gran mayoría, y esto es un motivo de gran alegría,
la gran mayoría de las empresas que se van a presentar a Ciudad Parque Bicentenario, así nos los ha comunicado el, ¿cómo se llama? El Servio, ellos tienen el conocimiento de que la gran mayoría está trabajando con BIM para presentarse al llamado. Así que eso es excelente, asegura que por lo menos nos va a llegar un modelo BIM, o al menos una entidad desarrolladora, pero sabemos que van a ser muchos más, así que esa es muy buena noticia y habla un poquito de la madurez del sector privado que nosotros sabíamos que ya existía, al menos en las empresas que trabajan para el DC19. En el caso del 49 tenemos una impresión completamente distinta, es un porcentaje menor el que utiliza BIM. En el caso del DC19 sabemos que es cerca del 30-40%, en el DC49 es mucho menos, cerca del 15%. Eso porque son otro tipo de empresas también. Bueno, y vamos a lo entretenido. Espero que lo anterior también haya sido entretenido, pero esto también va a ser más entretenido porque es el piloto, ¿ya? El piloto de Ciudad Parque Bicentenario la SDI pide 5 usos BIM, 3 modelos BIM, ¿cierto? Sitio volumétrico y arquitectura, plan de ejecución de oferta y los documentos asociados, y está orientado al proceso de selección del llamado, ¿ya? En ese momento es cuando estamos solicitando esta información. No estamos solicitando información de la etapa de construcción y menos de la etapa de operación, ¿ya? Así está planteado este piloto. Pero en el caso de Ciudad Parque, de Villa Panamericana, que es el requerimiento más ambicioso que se nos pidió hacer, son muchas más viviendas y tiene una operatoria bastante más compleja, por lo tanto se consideró por parte de los actores participantes, tanto Servio de PH como nosotros, que había la posibilidad de ser un poco más ambicioso y con alcance mayor. Entonces, en el piloto de Villa Panamericana estamos haciendo el requerimiento en la etapa de selección con la información de diseño. Una segunda entrega que incluye modelo de estructuras y de instalaciones, que es previa a la obtención del permiso de edificación, que consideramos que es un momento importante para pedirlo. Y luego hay una información de seguimiento, que el decreto en el fondo no lo exige, pero sí el llamado lo exige, que es seguimiento de información de construcción y que incluye los modelos de coordinación, el modelo de construcción, incluso hasta el modelo as-built. Y una de las grandes razones por las cuales se está llegando a esta etapa con el requerimiento es porque se espera que la información para la fase operacional, es decir, cuando el edificio esté en funcionamiento, para su administración, su gestión, si quisieran utilizar como insumo para esa operación la información as-built, lo puedan hacer. Y la ventaja de haberlo hecho de forma estandarizada usando IFC y COBie es que tú puedes cargar esa información en software de gestión de activos o de facilities management, porque reconocen esa estandarización. Lo que haga la administración de ahí para adelante, eso está por verse, no se sabe si van a tomar esta oportunidad y utilizar esta información o van a ir por una ruta más tradicional, pero por lo menos nos vamos a sentir satisfechos de que la información va a estar producida hasta el nivel, con BIM, digamos, hasta el nivel de la SPIL previo a la operación del edificio. Se piden 11 usos BIM, son bastante más que en Ciudad Parque Bicentenario, 8 modelos BIM, plan de ejecución BIM de oferta y definitivo y los documentos. Si quieren acceder a la solicitud de información BIM de Parque Bicentenario, está disponible en esa dirección que aparece ahí, la pueden mirar, descargar, es información pública. Desde que se publican en el diario oficial los llamados con BIM, las SDI ya pasan a ser información pública, por eso nosotros no se las podíamos compartir antes, pero ahora perfectamente las pueden mirar y descargar. Y lo que vamos a revisar, básicamente es, aquí voy a tener que ir un poco más rápido por la hora, pero es básicamente, tenemos que hacer una línea base con proyectos sin BIM, y para eso utilizamos las planillas de revisión de Servio Región Metropolitana. Y esa línea base se va a comparar ahora con los resultados que obtengamos con BIM, ¿ya? Esa es un marco teórico referencial que se sacó del Penn State, donde se clasifican los propósitos de utilización de BIM en recopilar, generar, analizar, comunicar y materializar información, y para cada uno de ellos están asociados ciertos usos BIM. Por lo tanto, dependiendo de los usos BIM que tú selecciones para la solicitud de información, puedes utilizar estos indicadores para ver la efectividad del uso de BIM en esos aspectos. Por ejemplo, nosotros habíamos detectado que sin BIM, la mayoría de los problemas están relacionados a generar información en el DC19. Nosotros hicimos una línea base revisando 51 proyectos sin BIM el año 2019,
y en eso hay que reconocer el apoyo que tuvimos de parte del Servio Región Metropolitana. Y dentro de, haciendo doble clic en los problemas de de generar información, específicamente el especificar información es el que traía más problemas porque principalmente los datos no están. Cuando nos llega la información en papel, los datos requeridos para revisar un D6 y 9, cuando llegan en papel, los datos no están. Por lo tanto, si ustedes me preguntan cómo se seleccionaron los 400 proyectos D6 y 9, bueno, se seleccionaron muchas veces con datos que no estaban, ¿ya? Y eso es lo que queremos solucionar. Por lo tanto, lo que va a hacer este pilotaje, más allá de lo mediático, de lo cool que puede ser que el mismo esté pidiendo con BIM, es que creemos que los problemas de información deberían ser mitigados con el uso de BIM en este piloto. Ya creemos que nos va a dar bien, que va a salir positivo la incorporación de BIM. Creemos que esa información que estamos pidiendo explícitamente en la SDI, mediante los NDI, los tipos de información y todo lo que ustedes saben. Por lo tanto, esa información debiera llegar. Y si llega, entonces es posible de ser revisada en sus aspectos tanto generales como específicos. Y eso debiera tener una repercusión positiva en el proceso de revisión del D6 y 9, así como en las etapas posteriores. Que haya información levantada en etapas tempranas, como es el diseño, va a ser bueno para la etapa de construcción. Es información que antes no existía en el momento adecuado, ¿ya? Ahora, hay dos desafíos importantes que sí son bastante preocupantes, que vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes para solucionarlos, y que han sido evidentes en este proceso. Es que debemos formalizar la recopilación de información histórica en los procesos de revisión del D6 y 9. ¿Ya? Lo que se revisa y cómo se revisa debe quedar registrado de alguna forma. Y eso está asociado al segundo desafío, que es generar una herramienta de evaluación del D6 y 9 que sea estandarizada en todos los servicios. Nosotros estamos utilizando como base la de región metropolitana. Eso no quiere decir que todos van a utilizar la misma, pero debemos iniciar una discusión y un trabajo de estandarizar y armonizar en la herramienta de evaluación del D6 y 9. No solo por el BIM, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a revisar? Es con la planilla de región metropolitana, que tiene, además de la planilla tradicional que ellos utilizan, tiene unos indicadores que están relacionados a los usos BIM, ¿ya? Y así vamos a poder medir si funcionó. Por ejemplo, en el caso de que se busque en BIM Collab, ¿cierto?, la información del departamento vulnerable y su metraje, vamos a poder revisar que esa superficie mínima edificada coincida con lo que está pidiendo el decreto. Por lo tanto, ese es un aspecto que en la planilla se va a indicar como la información está y la información es correcta, porque puede ser que el metraje no esté. Ahora, en papel, eso era muy posible que pasara, no estaba el dato. Ahora con BIM el dato va a venir sí o sí, porque sale automáticamente del modelo al IFC. Y además va a haber una casilla en que va a decir, bueno, aparte de estar el dato del área, cumple con el metraje mínimo, ¿ya? Y esos indicadores creemos que nos van a empezar a dar el impacto positivo de haber implementado BIM en el piloto. Ahora, la revisión propiamente tal, ustedes ya es lo que han estado estudiando todas estas sesiones. Se necesita conocer los niveles de información que se están pidiendo para cada entidad, bien estandarizada, si está bien modelada y habiendo seguido los pasos del MEI, esa información que van a poder ver en el software de revisión. Ahora, software de revisión hay muchos. Nosotros estamos utilizando uno, BIM Collab, entre otras cosas porque es gratuito el BIM Collab Zoom. Pero hay muchos más, ¿ya? Y vamos a ir accediendo probablemente cuando tengamos más recursos a otros niveles de revisión más automatizados. Ahora, ¿qué se puede hacer con estos softwares? Se puede hacer, en el caso de BIM Collab, las vistas inteligentes o los Smart Views. Aquí un tip importante. Dentro de la regla de revisión tiene que estar en una de sus líneas la acción añadir, o si no te va a salir en blanco después cuando la hagas correr, ¿ya? Hay reglas de revisión visual en que se facilita la revisión visual de un requerimiento. Por ejemplo, colorear el mobiliario te permite ver visualmente que el mobiliario está dentro del espacio cocina, ¿ya? Eso lo vamos a tener que hacer así por ahora, ¿ya? También hay revisiones automáticas, que es, por ejemplo, lo que ha mostrado y va a seguir mostrando Juan Carlos respecto al chequeo de puertas, utilizando una regla de revisión,
o también colorear utilizando los filtros lo que nosotros queramos ver. Esas son las formas un poco, podríamos decir, básicas, ya que estamos utilizando en el pilotaje. Eso no significa que vamos a seguir utilizando esta misma tecnología para todo, sino que es algo que vamos a poder ir mejorando en el tiempo. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que es importante y que hemos hecho bien hasta ahora en Bimbu? En mi opinión, la estandarización. ¿Ya? Es una estandarización que no nos ha costado recursos. El estándar es gratuito. ¿Ya? Es un regalo que se le ha hecho al Estado, ¿cierto? En el que nosotros participamos en su elaboración, pero no hay que comprarlo. El estándar está ahí para usarlo. ¿Ya? Eso lo hemos hecho bien. Estamos partiendo con un pie seguro. ¿Ya? En esta implementación BIM se está haciendo con estandarización. ¿Ya? Eso está excelente. Del estándar sale la solicitud de información BIM. De la solicitud de información BIM sale qué es lo que tiene que hacer el modelador, la entidad desarrolladora y cuál es la información que tiene que ingresar en cada una de las entidades. ¿Ya? En algunos casos es tan simple como que el IFC va a recibir automáticamente y el dato ni siquiera hay que incluirlo, sale solo del modelo, y en otros casos sí hay que ingresarlo, en algunos casos manualmente. ¿Ya? Eso lo va a saber hacer el modelador, no es necesario que lo sepan hacer ustedes. Y hay un montón de guías y material, tutoriales en la página de Plan BIM para los modeladores de las entidades para que sepan qué hacer. Por otra parte, a nosotros nos va a llegar el IFC, también va a llegar el nativo, pero con el IFC podemos utilizar los visualizadores gratuitos y poder ver la información como lo estamos aprendiendo a hacer. Ahora, a futuro es posible que podamos hacerlo incluso desde otras plataformas como Power BI o Excel. Ustedes saben que el IFC es un formato que permite esa versatilidad. Y lo quería llevar a lo que vamos a hacer más allá de este piloto. Estamos preparando con Plan BIM una licitación para la creación de reglas de revisión automática en el DC19. Ya eso es algo que cuesta plata hacerlo, digamos. Hay alguien, expertos que hay que contratar para que hagan reglas de revisión automática, no necesariamente las que ustedes conocen de BIM Collab, sino que de otro tipo. Y también lo van a hacer para el DOM en línea, ¿ya? Estamos gestionando junto con la DINFO almacenamiento, porque si queremos escalar esto necesitamos espacio donde guardar los modelos de los servidores del MIMBU. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que terminen los pilotos, el ministerio va a tener que tomar la decisión si esto se escala, se hace ampliable a regiones o a nivel nacional, pero todo eso va asociado a dos cosas: cómo resultó el piloto y los indicadores que podamos entregar, y también al financiamiento que lleva eso. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con seguir ampliando el BIM en el ministerio a distintos programas va a tener que ir asociado a financiamiento. Eso no se puede hacer gratis. ¿Ya? El pilotaje nos ha dado bien en ese sentido porque es algo súper acotadito, un terreno, un llamado, 20 modelos BIM que van a llegar, súper gratuito, muchas cosas que se pueden hacer de forma con pocos recursos. Pero obviamente al pasar a una escala mayor, la inversión tiene que ir acorde. ¿Ya? Ahora, lo importante es que este cambio no es solo incorporar BIM. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de eso. Esto también implica trabajar de forma distinta, ¿ya? Por ejemplo, estandarizar las revisiones de los programas, ¿ya? Debemos replantearnos, y esto me incluyo yo y lo incluyo a todos ustedes, ¿qué se revisa? ¿Para qué se revisa? ¿Por qué se revisa? ¿Cómo se revisa? ¿Ya? Esto tiene que ser un trabajo continuo y es un cambio que va aparejado a BIM, ¿ya? Si nosotros cambiamos, por ejemplo, lo que se revisa, tendríamos que actualizar la solicitud de información BIM, eso no cuesta nada porque es estandarizado. O sea, no importa que lo hayamos hecho así en esta versión del piloto, si nosotros mejoramos el decreto, por ejemplo, eso se puede actualizar en la SDI perfectamente, ¿ya? Así que no hay que tenerle miedo al cambio. Muchas gracias y perdón que me pasé y casi probablemente hay un minuto para preguntas, pero igual no sé si alguien tiene algún problema, nos podríamos quedar a lo mejor un poquito más contestando preguntas. Así que doy la palabra, al menos en el chat no veo nada, pero si alguien quiere preguntar, este es el momento. Si algo no quedó claro. Juan Carlos, hola. Están muy silenciosos los alumnos.
Parece que quedó todo súper claro. Sí. Hola, Yerko, ¿qué tal? Hola, hola. Están preguntando por las tareas, por ejemplo. Si después Ah, vamos a ver ya. un ejemplo de las tareas, y justamente con una aplicación de la SDI. A lo mejor estaban haciendo la tarea mientras yo hablaba. No. A ver, ahí hay una pregunta. ¿Dónde podríamos encontrar ejemplos? ¿Ejemplos de qué? De las revisiones MIMBU, me imagino yo. Eh, No hay. O sea, todo esto es un proceso nuevo, ¿no? sí, pues el piloto es nuevo. Sí. Pero quizá, no sé si quieres especificar ejemplos de qué. ¿Ya? Ahí está escribiendo algo. Bueno, mientras tanto comento que dentro de la página que les comenté a través de Plan BIM en la web de YouTube, digamos, el canal de YouTube que tiene Plan BIM, hay varios ejemplos de aplicaciones del Standard BIM, ejemplos específicos, por ejemplo, de los usos BIM, de los tipos de modelos, de los entregables, de las aplicaciones de las SDI, de los IFC, como comentó Yerko hace unos minutos, de la forma en que se transfiere información entre software a través de los IFC, los mismos procesos de revisión. Eh, el MAID, la aplicación del Manual de Entrega de Información Básica. Ejemplos de proyectos y documentación. Sí, Yerko, no sé si están esos ejemplos del DS19 en la página de la SDI, la web de la SDI que tú mostraste. No sé si aparece alguna información adicional que puedan ver. Las solicitudes de información BIM, lo mencioné, son públicas. Están disponibles. La de Villa Panamericana está en la página del descargable, en PDF, la pueden bajar. Y la SDI de Ciudad Parque Bicentenario la tienen que pedir al Ángel del Servicio Metropolitano. Pero es información pública, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que lo que hizo ella fue para no recibir tantos requerimientos, porque pucha, te pueden escribir 800 estudiantes pidiéndote la SDI y se te llena el correo. Entonces lo hizo solamente a las entidades desarrolladoras, ¿ya? Pero la de Ciudad Parque, la de Villa Panamericana está disponible para todo tipo de público para descargarlas de la página del mismo. Ahora, otro tipo de ejemplo, no sé qué podría ser, pero de plan de ejecución no tenemos porque no nos han llegado. Recién se cierra el 30 de octubre la selección de Ciudad Parque Bicentenario y ahí nos van a empezar a llegar los planes de ejecución, los modelos y se podrían mostrar como ejemplo a futuro, digamos. Ahora complementando un poco, como ya hay proyectos que se han desarrollado en BIM por otro tipo de entidades, disculpen que no me refiero específicamente y desarrollo de proyectos que actualmente se están construyendo bajo metodología BIM y que como es información abierta y información pública, pueden descargar desde la página de mercado público los planes de ejecución BIM, los TDR especiales BIM que tiene el MOP o el Servicio de Salud, y de la misma manera que se encuentran disponibles los modelos que se han entregado para los procesos de licitación. Así que si quieren interiorizarse más sobre cómo ha progresado, digamos, el servicio público con esta implementación, pueden revisarlo en proyectos de construcción o de normalización que se hayan cerrado dentro de los procesos de licitación y que actualmente se estén desarrollando. Sugiero hospitales, que es como bastante completo lo que se desarrolla en ese aspecto. De todas formas, nosotros una vez nos llegue el piloto y lo midamos, y eso todo lo vamos a difundir, ¿ya? Si tienen un poco de paciencia por ahí también, esperar que llegue la selección de Ciudad Bicentenario y en la medida que nosotros la vayamos analizando, validando, revisando con el Servicio de Región Metropolitana, podemos hacer una videoconferencia y mostrarles cuáles fueron los resultados. Eso lo vamos a hacer de todas maneras. Así que ahí se van a mostrar ejemplos. Hola, yo quería preguntar por la tarea 4, que es la que tenemos que entregar el jueves y que tenía que ver harto con lo que se explicó ahora en esta presentación, pero
es que la tarea 4, por ejemplo, nos habla de realizar digamos, asociar los roles BIM y asociar una SDI MIMBU con el rol del revisor BIM. Entonces me quedó la duda, ¿a qué se refiere con la SDI MIMBU? Porque por lo que vimos en la presentación no hay una SDI como estandarizada, sino es como los pilotos, cada uno ha establecido su SDI. Y también Sí. dice que aplicar, digamos, el estándar BIM para proyectos públicos en un caso práctico, y habla de contexto del proyecto, descripción general del proyecto. ¿Ese proyecto es un proyecto que nosotros mismos nos designamos o es analizar el caso del DS-19 o analizar algún caso de piloto que ya se está implementando? La SDI está dentro del material de desarrollo de la tarea. Entonces, la idea es que ustedes relacionen justamente esa SDI con el proyecto del trabajo del módulo, ¿sí? Y que desde ahí extraigan la información. ¿Y cómo lo relacionan con el estándar? Justamente, como comentaba ayer hoy día, con algunos puntos específicos que si tú tienes la duda, por ejemplo, de cómo aplicar los usos BIM, entonces tienes el estándar que te respalda esa información. Pero el contenido está dentro del material de estudio del módulo. Y la idea es que aquí están comentando la planimetría asociada a cada uno, de la coordinación de los modelos, ¿cierto? Porque la tarea dice que ustedes tengan un modelo de coordinación que llame a los demás y que desde ahí extraigan la información. Y esa información considerándola con la SDI que está dentro de la plataforma, que es una SDI mismo. De hecho, es la que mencionó Yerko delante, que es pública. ¿Cuál SDI es? ¿La del Ciudad Parque Bicentenario? Sí, sí, me parece que es esa la que está ahí en la plataforma. No la tengo a la mano acá, pero Sí, está porque en el material complementario aparece un MIDE MIMBU, pero es una tabla de Excel con muchas... no es No, una SI. la mide Miembu, disculpa, es la matriz de información de IFC, con los valores IFC. Ese es un complemento. Pero dentro del material está la SDI, es un PDF, dice SDI Miembu, de hecho. Lo voy a buscar en todo caso, lo voy a revisar mientras tanto, por si es que no lo encuentro, para ayudar a dejarlo más cerquita. Quizás sería Sí, no, bueno porque enviar un correo declaratorio, Juan Carlos, de la tarea, en función de Sí, lo que vimos hoy, para que lo voy a dejar en la plataforma. ¿No está en el material complementario? Ah, ya. Lo voy a revisar entonces y lo voy a dejar en la plataforma si es que no aparecía. Creo que estaba ahí. Pero les voy a dejar el aviso en el foro de la plataforma, ¿ya? Voy a desarrollar la explicación de la tarea, como estaba comentando ahora, y ahí voy a darle los links a la SDI para que la tengan a mano, ¿sí? ya, y ahí va también a referenciarse cuál es el proyecto que se hace referencia, ¿o no? Claro, porque me parece que esa tarea estaba desarrollada con los modelos de ejemplo, ¿no? De Revit, ¿sí? En el módulo 4, no, yo estoy hablando del módulo 4, habla de los SDI. Pero claro, Ya, o no sé, será quizás no sé. sí, la voy a revisar bien y lo voy a comentar, ¿ya? Porque puede que me haya confundido entre tarea y tarea, pero lo voy a revisar de inmediato y la voy a dejar en el foro para que la podamos ver y puedan seguir comentando los que tengan más dudas, ¿sí? Juan Carlos, quizás sería bueno reforzar de que en la tarea del módulo 3 se usan el proyecto de ejemplo que viene con el Revit, cuando uno Claro, instala los modelos de ejemplo, sí. Es que por el eso me modelo de confundí ejemplo. si se referían a la tarea 3 o a la tarea 4. Entonces, quiero revisar bien ahí Claro, el porque escrito. la idea de ustedes como revisores es que ustedes no se van a ver involucrados con el modelamiento, pero tienen que saber qué es lo que hace un modelador en líneas generales, ya no les estamos pidiendo de que modelen. Por eso se pide utilizar los archivos de ejemplo que ya vienen modelados con Revit. No hay que Sí, y me crear parece que, información. y me parece que los archivos también están arriba, en la plataforma de los archivos de ejemplo. Claro, y si no están, para la tarea 3 se pueden descargar directamente del Revit que ustedes cargaron que les cargaron en su computador. Entonces, Juan Carlos, si me permites como complementar de que en el fondo lo que se pide
es que utilizando información que ya está modelada, ¿no? No hay que modelar de cero, hagan la exportación automática del IFC, creen los modelos, el modelo federado de coordinación, que en el fondo es juntar tres modelos en uno, y, y documenten el proceso que hicieron, ya para que se den cuenta que esa es la rutina que haría un modelador en la entidad desarrolladora, por ejemplo, para hacer la entrega de la documentación al MIMBU. Ustedes obviamente como revisores van a estar al otro lado, van a estar recibiendo la información y revisándola con Vincolab. Pero el objetivo del ejercicio es que ustedes conozcan qué es lo que va a estar haciendo por el lado del modelamiento, ¿ya? Sin tener que modelar directamente. Sí. De hecho, me parece que eran dos modelos solamente, arquitectura y estructura, para el modelo federado. Ah, ok, ya, dos, bueno. Alguien pregunta si podemos describir los roles BIM. Los roles, como todos los roles, bueno, yo creo que lo hemos hecho en múltiples ocasiones, pero en el caso de la taxonomía que hizo Plan BIM de los roles, está descrito como el más simple, si quieres, el rol de dirección, que es una persona que es parte importante de una organización, puede ser un gerente, una jefatura, un director servio, y no necesita saber los detalles del modelamiento de la coordinación y del BIM Manager, sino que necesita saber por qué se está haciendo lo que se está haciendo y cuál es un poco lo que les expliqué hoy día, ¿ya? Esas son las capacidades o el conocimiento que debe tener el rol de dirección en BIM, y las capacidades son las capacidades de liderazgo que tiene que tener cualquier persona en un rol de dirección. ¿Ya? Son capacidades más bien, una combinación de capacidades blandas y de capacidades asociadas a lo que la organización donde trabaja hace. Después vienen incrementalmente el rol de revisor BIM, que son en el fondo ustedes, que aparte de conocer todas esas cosas que conoce el director, también conocen al menos un software de revisión y tienen conocimientos de un software de modelamiento a nivel, como lo estamos viendo en este curso, pero que pueden llevar adelante labores de revisión tanto de la calidad y la integridad del modelo como de la información contenida en los modelos. Eso sería un resumen del rol de revisor. El modelador, por otra parte, ya tiene un nivel de conocimiento de autoría de información, es decir, el modelador sabe crear información en los softwares de autoría, ¿ya? Revit, ArchiCAD, Tecla, etc. Utilizando estándares, obviamente. Y el modelador debiera conocer, al menos los cursos que tenemos planificados de modelamiento para el próximo año, debe conocer al menos dos software, ya no solo uno, de modelamiento. Y luego viene el rol de coordinación en BIM, que en el fondo va a ser un poco distinto dependiendo si es un organismo público o una oficina de arquitectura e ingeniería. ¿Ya? En una oficina de arquitectura e ingeniería el coordinador BIM es relevante porque en el fondo tiene que coordinar dos cosas: a los modeladores y coordinar la información que está en los modelos desde el punto de vista técnico también. Y en el caso del MIMBO, el rol de coordinador BIM va a ser ligeramente distinto, ¿ya? Es una coordinación quizá un poco más relacionada a la revisión. El caso del último rol, que es de gestión en BIM, digamos que involucra a todos los anteriores en términos de capacidades, pero dentro del rol de gestión en BIM igual hay focos, digamos, un gestor BIM o BIM Manager del MIMBU va a ser distinto a un BIM Manager en una empresa de arquitectura e ingeniería, en que va a ser un rol mucho, mucho más de tecnologías de la información, ya muy fuerte en el ámbito de estandarización de modelos y de los procesos de elaboración de los modelos. En el caso del MIMBU, por ejemplo, claramente va a ser un rol de gestión en BIM más orientado a la revisión. Entonces son roles que no son absolutos, no son cargos, los puede realizar más de una persona, es decir, puede haber tres personas cumpliendo el rol de gestión en BIM, por ejemplo, en una organización. O al revés, una persona en una organización chica puede ser al mismo tiempo coordinador BIM y BIM Manager, ¿ya? Eso va a depender de la escala y el tamaño de la organización. Súper, gracias. Complemento aquí
Janet, sí, justamente lo que hicimos en extracción de información fue, hicimos una clase en que sacamos vistas, armamos planos, pero de todas maneras, si quedan dudas, puedo dejar un tutorial paso a paso para que puedan realizar ese proceso, ¿sí? A partir de un modelo de coordinación federado. R. Guzmán, una devolución de la tarea como una retroalimentación, perfecto, sí, lo podemos hacer. Podemos hacer una revisión antes de la entrega final para poder ir viendo el proceso, ningún problema. Pero no lo vamos a poder hacer, yo creo, a través de la plataforma. Yo creo que ahí vamos a ver algún canal específico para revisar, digamos, más de forma más directa. A lo mejor podemos verlo por correo, eso. Ahí deme unos minutitos para ver cómo lo gestiono, ¿ya? Pero impecable, no hay problema. Podemos hacer una revisión previa para tener un feedback sobre la tarea, ¿ya? Aplicar el estándar bien para proyectos. Sí, sí, son los modelos de... acá. Ah, no, la tarea 4 no es el desarrollo de un modelo, ¿cierto? No, no, es generar una presentación sobre cuál va a ser el proceso de revisión. Sí, ahora la estaba revisando, claro. La 3 es con los modelos genéricos de Revit y la 4 es básicamente utilizar la SDI para que ustedes, por así decirlo, generen o reflexionen sobre cuál va a ser el proceso de revisión, algo similar a lo que explicó hoy día Yerko, ¿no? O sea, básicamente decir, bueno, para este proceso se van a utilizar estos usos BIM, estos son los entregables, los EAIM, los niveles de información y los elementos entregables del proceso. La idea es que ustedes sean capaces de explicarlos a través de una presentación, una exposición breve. Sí. Yo lo que puedo hacer es enviarte, Juan Carlos, la presentación de hoy y para que la suban a la plataforma y esté disponible para los compañeros para que hagan el trabajo. Sí, súper. Sí. Justamente lo basamos en el DS19. Sí, lo pueden basar en el DS19, no hay ningún problema. Sí. Sí. Sí, la idea es que la tarea del módulo 4, me había confundido entre ambos. El del 3 eran los modelos con los modelos de ejemplo de Revit, ¿cierto? Los Advanced Sample Project de arquitectura y estructura. Y la 4 es justamente que ustedes hagan una exposición de unos pocos minutos sobre cuál va a ser su proceso de revisión estandarizado. Sí. Básicamente es que ustedes expliquen la SDI. A eso se refiere. Sí. Ahí sí. Sí, estaba revisando el material acá. Sí, perfecto. Eso, no sé, Yerko, yo creo que parece que hemos respondido todas las preguntas. Vamos a dejar un hilo entonces de conversación en el foro para las consultas que tienen acá y lo que estamos viendo un poquito más arriba, ¿ya? Y ahí vamos a ver las consultas para que todos tengan acceso y podamos ir resolviéndolo lo antes posible, ¿sí?